Hola, ¿qué tal amigos? En esta ocasión vamos a tocar un problema referente a campo eléctrico de una lámina con hueco. La manera de atacar este problema para poder resolverlo es pensar en la siguiente situación. Podemos determinar el campo eléctrico que produce una lámina a cierta distancia de ella. En realidad la distancia es irrelevante para la fórmula. La fórmula para determinar el campo eléctrico de una lámina es sigma entre 2 epsilon 0. La densidad superficial de carga dividida entre 2 y la permitividad del vacío. Con esto nosotros podemos determinar el campo eléctrico a cierta distancia de la placa o de la lámina. Por otro lado, también podemos calcular, dado que tenemos una fórmula para ello, el campo eléctrico que produce un disco. Un disco, la fórmula para calcular el campo eléctrico producido por un disco es sigma x entre 2 epsilon 0 multiplicado por 1 sobre x menos 1 entre la raíz de x al cuadrado más r al cuadrado. Tomando en cuenta que x es la distancia del eje del disco hacia el punto donde yo quiero determinar el campo, donde me interesa calcular el campo eléctrico, la intensidad del campo. Y R viene a ser el radio del disco. Esta fórmula me permite calcular para un disco la intensidad del campo eléctrico. Pero lo que nosotros queremos hacer es calcular la intensidad del campo para una lámina con hueco. Es decir, esto podría equivaler a lo siguiente: si a nosotros le restamos la intensidad del campo producido por la lámina, la intensidad del campo producido por un disco, obtenemos la intensidad del campo a cierta distancia, ¿sí?, de la lámina con hueco. Podemos determinar entonces la intensidad del campo eléctrico a cierta distancia, suponiendo que el punto P esté aquí. Esta sería la distancia X a la que se encuentra el punto P de la lámina con orificio. Por lo tanto, este problema se puede resolver atacándolo de esta manera. Calculamos la intensidad del campo eléctrico producido por la lámina y le restamos la intensidad del campo producido por un disco. Esto me va a llevar a la situación que se nos plantea en este problema. Por lo tanto, procedemos a realizar los cálculos. La intensidad del campo eléctrico producido por la lámina con hueco, entonces se podría determinar realizando el siguiente cálculo. La intensidad del campo va a ser igual a la intensidad del campo que produce la lámina, que vendría a estar dado por esta fórmula, sigma entre 2 epsilon 0, y a esta intensidad del campo que produce la lámina le restamos la intensidad del campo que produce el disco, que viene a estar dado por la siguiente fórmula, sigma entre 2 epsilon 0 multiplicado por 1 sobre x menos 1 entre la raíz de x cuadrada más r cuadrada. Entonces la intensidad del campo sería igual a sigma entre 2 epsilon 0, y si introducimos esta variable x dentro de este factor, nos quedaría que x por 1 es x entre x, se cancela y me queda aquí la unidad.
sigma entre 2 epsilon 0 multiplicado por 1 menos, y sigma por 1, x por 1, perdón, sería x sobre la raíz de x cuadrada más r cuadrado. Continuando, podemos efectuar la multiplicación de este término por este término multiplicado por 1 sería este mismo, nada más que positivo. Entonces este término se cancelaría con la multiplicación de este por la unidad. Y solo me quedaría menos por menos más sigma entre 2 epsilon 0 por x dividido entre la raíz de x cuadrada más r cuadrada. Sustituyendo los datos que nos da el problema, la intensidad del campo sería igual a la densidad superficial de carga, que en este caso es 1.3 coulomb sobre metro cuadrado, dividido entre 2, entre la permitividad del vacío, las unidades de la permitividad son coulomb cuadrado entre newton metro cuadrado. Estas unidades se pueden pasar al numerador por extremos y medios y ya hemos reemplazado todos los valores de este término. Ahora esto estaría multiplicado por este factor donde x viene a ser la distancia que hay del punto donde queremos calcular la intensidad del campo a la lámina. Esa distancia, x, viene a ser de 20 centímetros en el problema, o sea, de 0.2 metros. Dividido entre la raíz de esa misma distancia, 0.2 metros al cuadrado, más el radio del disco. El radio del disco, según los datos del problema, es 5 centímetros, o sea, 0.05 metros. 0.05 metros al cuadrado. Realizando todos estos cálculos, la intensidad del campo eléctrico nos da un valor de 7.12 por 10 a la 10 newton sobre coulomb. Esta unidad se obtiene al cancelar el coulomb con el coulomb cuadrado, nos queda coulomb aquí en el denominador, metro cuadrado se cancela con metro cuadrado y los newtons nos quedan arriba. Esta suma nos da en metros cuadrados, al sacar raíz nos queda metro y se cancela con este metro de acá. De esta manera se ha resuelto el problema.